Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Las Hijas de Eva. Hace solo unos días que regresé de Israel, a donde fui representando a Radio Sefarat en el 18º Simposio Hispano-Israelí. El título, Europa e Israel, aspectos históricos, políticos y culturales. De España viajamos un grupo de 18 personas, desde profesores de Historia, Teología y Derecho, Sor Lionel del Centro de Estudios Cristianos y un grupo de Valencia de la Amistad Judeo-Cristiana. Tuvimos un programa muy apretado de conferencias, aunque también dio tiempo a un poco de turismo, como la visita a la Universidad Monte Scopus en Jerusalén, el túnel occidental del Muro, el Instituto Cervantes en Tel Aviv, el Museo del Holocausto. El embajador de España en Israel, don Eduardo Mirapech, nos ofreció una recepción en su residencia. Visitamos un kibutz, asistimos a un acto de plantación de árboles en memoria del señor Manuel Serfati, expresidente de la Comunidad Judía de Valencia. Hubo también algún que otro grupo que tuvo que levantarse de madrugada para poder visitar el Santo Sepulcro. Coincidió también con la festividad de Hanukkah e Israel estaba francamente bonito y alegre a pesar de la lluvia. Fueron unas jornadas llenas de interés cultural y humano al mismo tiempo, pero yo, personalmente, con lo que más disfruté fue con las charlas en petit comité que tuvimos en las sobremesas o por la noche cuando los más fatigados se iban a dormir. Un viaje bien aprovechado, ¿verdad, Fernando? Pues muy bien, sí, estuvo estupendo. Fernando está aquí esta tarde con nosotros. Fernando Millán Romeral es profesor de Teología de la Universidad de Comillas y tuvimos el placer de disfrutar de su ponencia y su compañía en el simposio. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, pues el título de su ponencia fue Perdón, constricción y absolución en la tradición judía. ¿Por qué o cómo llegaste a interesarte por este tema? Bueno, pues por un motivo casi profesional, porque yo soy profesor de sacramentos y por lo tanto doy clase de penitencia, y en el tema del perdón, de la reconciliación, pues el pensamiento judío siempre ha tenido un papel importante. De hecho, pues el concepto de perdón cristiano es un concepto heredado del judaísmo y al que tiene que mirar de vez en cuando para no perder lo esencial. O sea que por motivos profesionales. Me gustaría antes que nada que nos explicaras qué es el perdón y qué proceso tiene. Pues el perdón es uno de los fenómenos más hermosos, pero al mismo tiempo más difíciles de la vida de un ser humano. Uno de los pensadores judíos que yo he estudiado más, que es Vladimir Yankelevich, francés de origen ruso, pues dice que se caracteriza por tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, porque es un acontecimiento, es decir, no es dejar pasar el tiempo, sino que es una intervención del ser humano en la historia. Intervenimos para que algo cambie, ¿no? En segundo lugar, es algo interpersonal, son dos personas que se miran, el que pide perdón y el que perdona, es un acto amoroso en definitiva. Y en tercer lugar, pues el perdón tiene mucha relación con el amor puro, igual que amar, hay mucha gente en esta vida que no llega quizá a tocar el amor puro, pues el perdón tiene que ver mucho con el amor puro. Y por eso pues es gratuidad. El perdón va más allá de la ley, va más allá de la justicia, no la anula, pero va más allá de la justicia, ¿verdad? Entonces, ¿perdón y justicia son incompatibles? Pues yo creo que no. Caricatura del perdón y justicia sí son incompatibles, ¿verdad? Es decir, muchas veces, sobre todo en algunos ambientes, pues se ha hecho una caricatura del perdón. Esto es lo que yo rechazo un poco, fundamentalmente en ciertos ambientes cristianos. No quiero decir que este sea el perdón cristiano, pero en ciertos ambientes se ha confundido el perdón de Dios pues con que Dios perdona todo, todos nos perdonamos, es un perdón amorfo, ¿no? Entonces ese perdón, pues en ciertos momentos puede convertirse en una nueva ofensa a las víctimas de cualquier injusticia, de cualquier violencia. Estamos ahora con esta comisión del 11M. Bueno, pues un perdón, vamos a decir entre comillas, fácil o amorfo o que no tiene sentido, ese sí es contrario a la justicia. Pero el verdadero perdón, cuando una persona pide perdón, pues lleva ahí el deseo de reparar, esto que en hebreo se llama la kepará, ¿no? El deseo de reparación. Entonces no solamente no es contrario a la justicia, sino que va más allá de la justicia, ¿no? Entonces diríamos, a través de lo que estás diciendo también, que se ha podido banalizar un poco esta palabra. Se ha banalizado mucho. Este mismo Vladimir Yankelevich pues dice que en nuestra vida hay, lo llama él, formas de similiperdón, es decir, cosas que las denominamos perdón, pero que realmente no son el perdón, que son buenas, porque si no, no podríamos vivir en el rencor, entonces, bueno, pues dejamos pasar las cosas, o es el perdón pues que no quieres ya complicarte la vida y tal.
y eso es imprescindible, pero eso no es el perdón. El perdón es algo mucho más profundo, más serio, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tiene el que perdona? Pues el que perdona tiene una responsabilidad muy grande, porque dice la Biblia en distintos momentos que el perdón es como recrear, es volver a crear a la persona. Cuando tú perdonas, pues te estás pareciendo un poquito a Dios, ¿verdad? Esto en la tradición cristiana y en la tradición judía se dice de maneras muy similares y muy hermosas, ¿eh? Fíjate que el verbo que utiliza Juan cuando Jesús aparece después de la resurrección y dice a quien perdonéis y tal, es insufló sobre ellos, que es el mismo verbo del Génesis, es decir, es dar vida, es crear. Entonces tenemos una responsabilidad tremenda, porque cuando tú perdonas de verdad, pues es un acto en el que estás recreando a la persona y te estás pareciendo de lejos, pero nos estamos pareciendo, es un acto divino, desde luego, ¿verdad? ¿Qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? Pues esto ya a nivel de opinión personal, yo sinceramente, y recordarás yo ya que salió este tema en una de las cenas, yo creo que es más difícil pedir perdón. Es decir, perdonar cuando uno intuye que la persona te está pidiendo perdón de verdad, pues es algo tan grande que es muy difícil negarse a eso. Cuando hay perdón de verdad, cuando hay petición de perdón. Pero pedir perdón, tenemos tantos prejuicios, tenemos tantas reacciones, tenemos tanto aprecio de nuestra propia imagen, porque para pedir perdón hay que empezar por hay que empezar por relativizar nuestra propia imagen, ¿verdad? Pasamos la vida vendiendo el producto y entonces de vez en cuando pues hay que desmontar la imagen que hemos hecho de nosotros mismos y pedir perdón, que no es fácil, pero yo creo que a pesar de que es más difícil, también la recompensa es mayor, ¿verdad? ¿Y puede haber perdón sin arrepentimiento? Yo creo que no. Ahí es donde está la caricatura del perdón que yo un poco, entre comillas, denuncio. Es decir, yo me acuerdo del ejemplo lo comenté allí también en Jerusalén, de la viuda de una víctima del terrorismo, a la que preguntaron, bueno, ¿perdona usted a los asesinos de su marido? Entonces esta mujer, con toda sencillez, sin malicia ninguna, sin ironía ninguna, respondió, bueno, es que a mí nadie me ha pedido perdón. Es decir, para que haya acontecimiento perdón, tiene que haber dos rostros que se miran, el que pide perdón, arrepentido, y el que perdona. Y por eso toda esta reflexión dentro del pensamiento judío surge después de un acontecimiento tan tremendo como el Holocausto, ¿verdad? El Holocausto pues provoca este tipo de reflexión, porque claro, ante ese perdón sin arrepentimiento es una nueva ofensa a las víctimas, que es lo que muchas veces se ha dicho con las víctimas del Holocausto, ¿verdad? Bueno, pues que olviden ya, bueno, pues que perdonen y tal. Para perdonar hay alguien que ha pedido perdón. El que tiene que perdonar puede tener la disposición a perdonar, o sea, uno puede decir yo estoy abierto a perdonar, o no quiero aumentar el rencor, no quiero alimentar el rencor, pero en sentido estricto, en sentido puro de la palabra, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y claro, el arrepentimiento conlleva también el deseo de reparar, si es auténtico. Por no dramatizar con el terrorismo, el Holocausto, pues en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la amistad, cuando tú estás arrepentido porque has hecho algo mal, el deseo de reparar no es un castigo, no es una norma, sino que es que brota, ¿verdad? Intentas pues reparar en la medida de lo posible lo que tu pecado, tu acto haya provocado. ¿Se da el sentido del perdón se da igual en las dos religiones, la católica y la judía? Pues yo creo que en el fondo sí, porque nosotros cristianos somos deudores de la concepción judía, es decir, es la que nosotros heredamos, pero sé que esto que voy a decir es un poquito delicado, pero bueno, yo creo que a veces la tradición cristiana, o sea, ni es esto es lo auténtico ni lo genuino, ha devaluado un poco el sentido del perdón, lo ha frivolizado. Entonces, en este sentido, la tradición judía yo creo que ha conservado un poco, quizá porque ha sido una tradición muy castigada y entonces sabe lo que es ser víctimas, ¿verdad? Y tal, pues ha conservado el sentido más genuino del perdón, ¿no? Yo creo que en el fondo, en otro libro que yo trato mucho, que es el libro de Simón Wiesenthal, Los límites del perdón, donde él hace una entrevista, una encuesta a distintos personajes, pues el presentador de un programa de radio en Los Ángeles, en Estados Unidos, llega a decir que el perdón es quizá la segunda diferencia más grande entre el mundo judío, entre la tradición judía y la tradición cristiana. Aunque él mismo se corrige y dice, bueno, quizá no entre las dos tradiciones, sino entre lo que hemos hecho de esas tradiciones, ¿no? O sea que yo creo que en sentido auténtico no son tan distantes las dos concepciones. Pero en sentido popular, exactamente, pues a veces sí son distintas, sí. En tu simposio contaste una pequeña historia del libro de Yankovic. Resúmela un poquito porque es preciosa.
En el de Yankelevich o en el de Wiesenthal, lo del soldado alemán. Soldado. Sí. Bueno, Simon Wiesenthal es un autor muy conocido, no es un filósofo, no es un teólogo, es un hombre que se ha dedicado pues a capturar líderes nazis en América Latina y es muy conocido en todo el mundo. Entonces este hombre, pues después de 30 años de la experiencia de los campos, recuerda una anécdota que fue cuando una enfermera le llevó a la habitación de un soldado alemán agonizante que quería escuchar antes de morir el perdón de labios de un judío. Entonces Simon Wiesenthal pues mantuvo ahí un momento de silencio tremendo y no quiso, no pudo, no fue capaz de perdonar. Entonces después de la guerra él visitó a la madre de este soldado. La madre de este soldado le preguntó si era judío y cuando él dijo que sí, pues Simon Wiesenthal, la madre de este soldado, le dijo que era un chico muy bueno, que no había participado en todas esas cosas que se contaban y tal, en todos esos crímenes horribles. Entonces Simon Wiesenthal por segunda vez mantuvo silencio y no fue capaz de romper la imagen que esa madre pues tenía de su hijo. Entonces pasados 30 años, pues Simon Wiesenthal manda una pregunta a 40 intelectuales que van creciendo en cada nueva edición del libro, con la pregunta ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y ahí hay respuestas pues curiosísimas de todo tipo. Es un verdadero simposium sobre los límites del perdón. Fíjate, yo ya que incluso mandó esta entrevista a Albert Speer, que fue ministro del régimen nazi, el único que reconoció sus crímenes en Nuremberg, y fue condenado a muerte, le fue conmutado por 30 años y luego hizo 20. Entonces Albert Speer responde diciendo, bueno, pues el hecho de que tú te hayas dirigido a mí, Simon Wiesenthal, pues el hecho de que me consideres persona capaz de responderte, yo no soy quien para responder a lo que tú me preguntas, pero ya eso pues es como si la gracia de Dios me hubiera tocado, ¿no? Y respuestas como esas hay de todo tipo y curiosísimas, ¿no? Pues para terminar quiero deciros que ya sabéis nuestra dirección, lashijasdeeva@radiosefarat.com, y si tenéis alguna pregunta o comentario, Fernando os la contestará la próxima vez con mucho gusto. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde. Gracias. Y dejamos esa puerta abierta para que vengas a estar con nosotros cada vez que puedas. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. አድማጭ ሆን ንውረድ ከጀግኖች አገሬ እኔም እንደነሱ